Entonces, para mí es importante de pronto definir tres términos, ya hablando como de la experiencia mía, como el del punto de vista artístico, y es lo que es el territorio, el medio ambiente y el paisaje, porque los tres van muy de la mano, dialogan mucho, se entrecruzan, pero tienen como ciertas diferencias, ¿cierto? El territorio es un espacio geográfico que está delimitado por fronteras físicas, políticas o simbólicas. El medio ambiente es el entorno natural ecológico que sostiene la vida y el paisaje es una representación simbólica del territorio y del medio ambiente. Esto como para que podamos hacer una, digamos que pequeña diferencia entre los tres, pero que sepamos que en todo momento todos son ligados el uno del otro. Listo. Bueno, como pronto Jason les contó, yo trabajé como ingeniero. Yo primero empecé a estudiar ingeniería, me gradué de ingeniería y luego como que había un bichito ahí en el fondo que como que algo no, pues digamos que la ingeniería era bacana, pero había una vaina ahí por dentro que como que siempre me buscaba, que era el arte. Y entonces yo estudié ingeniería, trabajé como ingeniero durante 12 años y luego empecé a estudiar artes y ya le di pues como el vuelco completo a la carrera, pues o a la vida más bien, porque la carrera sí cambió del todo. Entonces, cuando yo era ingeniero, empecé ese proceso de estudiar artes plásticas y para mí fue una cosa muy contrastante ver esa transformación del paisaje y del territorio y del medio ambiente a través de ese proyecto de Hidroituango. Eh, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí todos nosotros era una parte como de una montaña igualita a esta, y por aquí venía el río y pasaba por acá y seguía derecho. Y nosotros como en esa ingeniería que hicimos, lo que hicimos fue que desviamos el río por dentro de la montaña y lo volvimos y lo tiramos por acá para poder construir toda una presa. Eh, yo no sé si les se acuerdan, pero en el 2018 esa presa colapsó, pues ese proyecto, y se derrumbó todo y hubo que inundarlo y se perdió todo el trabajo, digamos, o gran parte de ese trabajo y tuvo que volverse a reconstruir. Y todavía no se ha terminado, ¿cierto? Eso se suponía que en el 2018 iba a estar listo, todavía no lo han terminado porque pues colapsó y se cayó. Y eso ocasionó pues un montón de impactos, no solo ambientales, sino como en el territorio y sociales. Entonces, cuando yo estaba trabajando ahí y empecé a estudiar artes, como que la forma en la que uno se sensibiliza en artes plásticas cambia mucho y me impresionó mucho la que estábamos impactando sobre el planeta. Entonces, como que ahí empezó una reflexión acerca de lo que significa para nosotros, pues como el desarrollo, el progreso, como civilización, pero a qué costo, pues, o qué tanto estamos mmm, como sí, afectando de manera irreversible lo que vamos a poder hacer luego. Entonces, como que con base en esas reflexiones, yo empecé a hacer unos trabajos que más o menos mostraban un poquito la ruina, ¿cierto? Ese colapso que había tenido esa presa. Entonces, estas son algunas de las fotos de cuando eso se inundó. Lo sacaron todo a un cuarto pues todo lo que era el cuarto de máquinas, que era como todo lo que había dentro de la montaña, que era un edificio dentro de la montaña. Sacaron todo eso hecho chatarra, porque cuando pasó al agua, el agua lo corroyó todo y quedó pues como vuelto nada. Entonces era como una escombrera gigante en la cual yo tomé fotos y hice un transfer pues para hacer esta especie como de paisajes sobre unas pruebas de tensión, que son unos bloques de concreto que se utilizan para mirar la resistencia del concreto. Entonces, como que esos bloques, cuando se quiebran, pues dice pues, se hace una prueba para ver hasta dónde resisten, y cuando se rompen, quedan así, quedan estas formas. Entonces yo sobre esas pruebas de concreto que se hicieron para Ituango, hice pues un transfer de la imagen de estos desechos ya, del colapso. Posteriormente también empecé a trabajar pues como con fotografías sobre concreto, en las que yo en una acción que no les traje, pero una acción en la que dejaba como que caer, que se quebrase, y luego volvía y los pegaba. Y en Japón hay una técnica que se llama kintsugi o kinsokuroi, que anda muy de moda por estos días, y es
que cuando a ellos se les rompían, por ejemplo, unas vasijas de, de barro, pues de cerámica, ellos para repararla trataban de repararla con una cosa que fuera más valiosa y así otorgarle un valor como mayor a una pieza que ya estaba, entre comillas, dañada. Entonces, cuando la reparaban, le ponían entre las grietas oro o pues, polvo de oro. Yo lo que hice fue, digamos que cambiar ese oro por musgo y entre las grietas de ese concreto quebrado empezar a poner pues como a repararlo con musgo como de la forma del kintsugi. Luego empecé pues como a trabajar precisamente con esos mismos materiales. Para mí los materiales como que empezaban a hablar ya por sí solos, pues una relación de tensión como se veía en la foto entre como que lo que era natural y esos materiales industriales, ¿cierto? El acero, el concreto, más que todo. Entonces empecé a hacer una especie como de retazos de geografía, digamos, en donde yo estaba embebiendo o metiendo como a la fuerza ese musgo dentro del concreto y dejándolo pues como en unas placas, digamos, pero redondas, en las cuales si yo les echo, pues si las humedezco con la manera adecuada, ese musgo vuelve y vive, ¿cierto? El musgo tiene un estado en el que entra como en hibernación y se conserva seco, pero cuando uno le echa como la agüita de manera juiciosa, él vuelve como a la vida. Entonces estas eran unas piezas en las que requerían pues de un montón de cuidado, ¿cierto? Como una obra viva, literal. Y esta es una acción... Sí, no, déjale. No, está toda cortada. Entonces, bueno, ahí mientras tanto les explico, no sé si... Ah, volver a poner. Bueno, está ahí como entrecortada, pero esta es la represa de Ituango. Todo esto era una nariz que venía pues como lo más de grande y uno para poder hacer esta estabilización la mocha, ¿cierto? Esto es como lo que nosotros tenemos que hacer cada que queremos más energía, cada que necesitamos consumir más energía, pues. Y es la forma más ecológica hasta ahora, la forma verde que tenemos nosotros para generar energía es con las hidroeléctricas, las eólicas o la fotovoltaica, ¿cierto? Eso es como lo más limpio que tenemos. De ahí para allá está el carbón y el gas y el petróleo, pues, que yo creo que todos sabemos pues, que tienen mayores inconvenientes. Entonces ahí lo que yo estaba haciendo era un gesto en el que estoy llevando una esfera que es hecha de concreto coca por dentro, como a puertas pues de la represa y la dejo caer. Ese también fue como un gesto, que es esta misma esfera, ¿cierto? Es este mismo tipo de esferas de los cuales luego empecé a dejar llevar como por el río y por las quebradas que alimentan el río Cauca. Y estas esferas como son tan frágiles, cada que van pasando pues va pegando hasta que se van deshaciendo, hasta que se quiebran del todo y ya no queda pues como nada. Que son estas mismas. A partir de ahí quise generar como otra especie de paisaje que habla como sobre esa fragilidad de lo que nosotros somos y construimos. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver esos materiales industriales como una cosa muy robusta, pues como muy fuerte. Y siempre en estas formas que nosotros tenemos, ángulos de 90, unas cosas muy macizas que dan pues como estabilidad.
y la sensación de que son unas cosas indestructibles. Lo que pasó en Ituango a mí me hizo ver eso de otra manera. Pues era una cosa como muy liviana, muy efímera, y eso traté de reflejar pues como con estas esferas de concreto. Entonces aquí lo que hice fue una instalación en la que en un espacio ponía muchas de estas esferas que son como cascarones y uno les pega muy duro, un papirotazo los quiebra, y generé recorridos en los que pues como que cada espectador, cuando a medida que pasaba, eran estrechos y les pegaba y las quebraba, como para hacernos conscientes de eso, ¿cierto? Y para sacar ese material como de esa zona en la que nosotros, de ese imaginario, que para nosotros es una cosa muy dura, muy, pues, como antifrágil. Sobre todo porque para mí ese material, el concreto sobre todo, es la huella pues, de esta civilización humana en el planeta. Si nosotros desapareciéramos hoy como especie, yo creo que la huella que dejamos es de concreto, ¿cierto? De cemento y ya está. Eso es como lo que nosotros estamos como dejando como en este momento. Esa fue como mi primera experiencia, digamos que fuerte con el territorio y con el medio ambiente. He venido como trabajando en otras cosas, pero digamos que ahí doy un salto y vengo a una residencia que yo hice el año pasado en el desierto de Atacama, en Chile. El desierto de Atacama es el lugar más árido del planeta y el lugar de mayor radiación solar del planeta. Es como la casa de donde están sacando todo el litio de las baterías de los celulares que tenemos en este momento. Yo no sé si conocen, pero en Sudamérica hay una cosa que se llama el Triángulo del Litio, que está entre Bolivia, Chile y Argentina. El desierto de Atacama es como el vértice del lado chileno. Y de ahí es de donde sacan todo el litio que tiene Chile. Chile en este momento, Chile siempre ha tenido una vocación minera. Es un país que siempre se encargó de exportar. Primero salitre, luego cobre y luego litio. Siempre ha estado pues como exportando toda su tierra, todo su territorio va de salida. Lo que pasa es que yo me fui para Chile es porque fui a hacer una residencia artística en microbiología. No sé si saben qué es como una residencia, pero es como una pasantía de un mes estudiando un tema en específico para hacer como un proceso de investigación y creación. Entonces, cuando yo me fui para allá, por ejemplo, esto es una de estas piscinas de litio. Ellos ponen todo eso en piscinas para secar. Esto es una mina a cielo abierto de cobre, ¿cierto? Y este es, por ejemplo, el río que se alcanza a ver que la poquita agua que pasa por ahí es como el motor de la vida, pues el dinamizador del poquito verde que uno encuentra allá. Yo me fui para allá para averiguar sobre microbiología, porque resulta que como hasta el 2020 nosotros como en el planeta creíamos que ese desierto no tenía vida por las condiciones tan extremas. Entonces lo tomaron como un análogo de lo que sería el territorio marciano. Y se fueron los de la NASA y la Estación Espacial Europea, la internacional, se fueron a estudiar cómo sería, si hubiera vida, cómo sería pues, como en Marte, ¿cierto? Mejor dicho, se fueron a estudiar Marte en el desierto de Atacama, se fueron a probar los rovers en el desierto de Atacama. Y en ese proceso, como entre el 2003 y el 2006, encontraron vida microscópica. Y eso cambió como otra vez como el chip. Entonces es relativamente nueva que hayan encontrado vida allá, y lo que están viendo o tratando de entender es cómo sería la vida, el origen de la vida en el planeta, porque ese sitio que tenemos ahí es lo más parecido a la Tierra primigenia, como a los orígenes. Dime. ¿Puedes repetir qué es lo que encontrar? Vida, bacterias, microorganismos. De esos microorganismos que yo les estoy pasando. ¿Eso no tiene? Pues de que las bacterias viven en el cuarzo.
Ah, Y epa, ahí fue donde encontraron que había lugares así, epa, eso, partidos que viven en el cuarzo. sí. Entonces, digamos que cada uno de ustedes tiene un microorganismo particular, todos coinciden en que son extremófilos. ¿Extremófilos por qué? Porque viven en ambientes extremos, de extrema humedad o de extrema salinidad o de extrema temperatura o radiación, ¿cierto? O una combinación de ambas. Entonces yo fui a estudiar eso allá, pero lo que me encontré en ese territorio fue una cosa como con muchas capas. ¿Mm? Y es que el desierto de Atacama es, por ejemplo, el botadero del fast fashion. Entonces toda la ropa que se importa como al sur del continente, pues por las formas en las que nosotros operamos en el capitalismo, es más barato para ellos botarla que regalarla o devolverla o llevarla a vender a otro lado. Entonces, mientras nuestro sistema siga así, seguiremos como botándola. Y la solución para esos botaderos, porque entonces eso se empezó a convertir en montañas y montañas de ropa acumulada en la mitad del desierto, la solución que encontraron para eso fue quemarla. Entonces empezaron a hacer unas quemas de un montón de ropa gigante, pues, un montón de montaña de ropa, y luego ya no era solo ropa, sino que empezaban a hacer el botadero de todo. Entonces uno lo que encuentra es pues como esto, ¿cierto? Botaderos y pues escombros, 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 cosas así de como una cosa como bien distópica, bien extraña. También empieza a encontrar uno un montón de lugares abandonados porque antes se exportaba el salitre. El salitre es un material como nitrogenado que se utilizaba mucho para la agricultura, es lo que, como cuando le dicen que échele abono o nitrógeno a las matas, se obtiene de ahí. Y para hacer pólvora. Entonces, hasta la Primera Guerra Mundial se exportaba salitre para Europa para que ellos hicieran la pólvora de las armas. Entonces, lo que hicieron fue que empezaron a construir campamentos en medio del desierto, en donde la gente trabajaba pues era muy simpático porque les pagaban con tokens. Los tokens eran como unos botones y usted solo podía comprar en el almacén de la salitrera, la ropa en la salitrera, mercar en el almacén de la salitrera. Y esos tokens solo valían dentro de la salitrera. Si usted salía, pues no le pagaban con plata, le pagaban con botones. Entonces era como una forma de esclavitud moderna bien particular. Cuando en Europa, durante la Primera Guerra, lograron sintetizar el nitrógeno del aire, ya no había necesidad de exportar salitre, de importar para ellos, ¿cierto? De exportar de Chile. Entonces todas esas salitras las abandonaron, toda esa industria se fue a la quiebra. Quedaron como una o dos que todavía preservan para uso como doméstico, pero todo el resto son como 100, 150 campamentos gigantes abandonados que fueron como echados a la suerte, pues como que una vez extrajeron lo que se necesita, dejaron eso morir. Chile logró pasarse del salitre luego a exportar cobre, que son esas minas que vimos, que ahorita vemos otras, así que dale. Y luego el cobre ahora se está convirtiendo en el litio, y estamos en este momento en esa pelea por el litio. Entonces estas son, por ejemplo, esas exsalitreras. Ellos tenían en medio del desierto pues sus propios cementerios que también quedaron abandonados, pues, porque al que se moría en la salitrera lo iban y lo enterraban ahí al lado que era en el cementerio. Y son unos paisajes que para mí eran muy llamativos, pues muy impresionantes. Estas es las minas de Chile, las minas de cobre que les digo. Entonces como que luego esas salitreras abandonadas fueron utilizadas por el régimen de Pinochet durante la dictadura que tuvieron los chilenos, porque ahí como eso estaba en el medio del desierto, en la mitad de la nada, ahí y estaba abandonado, llevaban a todos los presos políticos para allá, o por lo menos los del norte. Entonces, además de que era una salitrera abandonada, también era un campo de concentración de presos políticos. Y
finalmente, además de todo eso, que era como puro contexto dentro de ese territorio, estaban estas extremófilas, ¿cierto? Estas extremófilas estaban en cualquier lago, en cualquier parte donde había un poquito de agua, un poquito de humedad, ahí mismo como que florece la vida. Nosotros estamos muy acostumbrados como a esa exuberancia del verde, pero esto no es una cosa como natural, pues como normal en el resto del planeta. Nosotros, pues esto es un privilegio que nosotros tenemos y de pronto no siempre lo notamos. Allá siempre hay escasez de agua, la poquita agua que hay tiene arsénico, entonces por ejemplo hay unas de esas que comen arsénico, pues porque para el humano eso es veneno. Pero para nosotros es una cosa como muy común, de donde usted encuentre agua y verde, todo está como lleno de animales, lleno de pájaros, eso es una cosa que al volver me impresionó mucho, la cantidad pues como de vida que nosotros, de la que estamos rodeados, o de variedades de la vida. Entonces, allá lo que hice fue empezar a mirar estas extremófilas, pues porque hay muchas, pero yo me enfoqué en 13, que cada una pues como tiene una razón diferente para yo haberla escogido. Y empecé a trabajar acerca de los pigmentos, ¿cierto? Como la idea que yo tenía ya era mirar si yo podía de alguna forma pigmentar, pues o trabajar con los pigmentos de estas microalgas, pues que en su mayoría son carotenoides, pero luego me empecé a encontrar como con un dilema, digamos que ético, y era el punto en el que yo más o menos estaba haciendo lo mismo que me había chocado tanto como en esa época en la ingeniería, y era como entrar en un proceso como de dominación de la naturaleza, ¿cierto? De utilizarla de alguna forma como tan, sí, de ese utilitarismo como en el que nosotros estamos pues como muy marcados. Entonces lo que quise hacer fue más o menos una especie como de bestiario, en el que, bueno, una especie de bestiario en el que más o menos se pudiese fantasear acerca de esos organismos. Aquí estamos pues allá en Chile, en la Universidad de Antofagasta, porque ellos pues, son como pioneros pues en esa investigación de microorganismos. Seguramente ustedes han escuchado la espirulina. Esto es como un cultivo de espirulina gigante. Y esta otra se llama dunaliela. Por ahí hay unas que son como las rosaditas que le dan el color a los flamencos. Por ejemplo, allá en el desierto de Atacama hay muchos flamencos. Los flamencos no son rosados por naturaleza, sino que ellos son blanquitos, pero se comen un animalito muy pequeñito que se llama artemia. Y esa artemia es rojita y esa es la que le da el color al flamenco. Pero es rojita no porque ella produzca pigmentos rojitos o rojizos, sino porque se come una alga, que es esa alga, que tiene muchos carotenoides. Y esos carotenoides son de ese color para protegerse de los rayos del sol, porque la mayor radiación solar como está allá, ellos necesitan como, sí, protección. Entonces la protección es a través de un animal en el planeta, solo las algas. Entonces esa alga la produce, se lo come un animalito, ese animalito se lo come el flamenco y el flamenco es rosado de cuenta de eso. Por ejemplo, esa es uno de las extremófilas de las que a mí me provocó hablar, me parecía pues como una cadena de vida lo más interesante. Pues esos son como los laboratorios, ahí estuve pues yendo en esos laboratorios. Sí, pues. Y finalmente esos más o menos, afortunadamente están bien lejos para que no vean, pero cada uno de estos pepitas son un grupito como de esos microorganismos. Yo no los quise hacer en zoom grande precisamente para el ejercicio que espero que vayan a hacer o que no los veo a ninguno dibujando. Pero eso es como la vista en el microscopio. Entonces ya era como adentrarme como desde lo macro hacia lo micro, en función como del territorio.
esa es como una de las propuestas ya como artísticas que está en proceso de elaboración, y es que cada uno de ellos tiene, esas todas son fotos de microscopio pues sin modificar, el color es el que viene de la muestra. Porque hay algunos que los pintan, pues los manchan, por ejemplo, esto es una como de contraste, entonces este es el organismo. Y es un juego como de, ellos tienen digamos que la cosmovisión como indígena de esa zona y de todos los Andes, digamos, tiene que ver con la chacana, tiene mucha relevancia, que es una cruz como de colores, seguramente también la han visto por ahí. Entonces este hace un juego como de ese estilo en el que la chacana, que para ellos es súper relevante, lo mismo que para Perú, va hablando como de la vida. La chacana también es una cosmovisión, pues es un símbolo de la cosmovisión de ellos que habla pues de la vida. Y finalmente, esta es como la propuesta que estoy terminando para ese bestiario. Entonces cada uno de estos son unos pequeños como paisajes o dioramas pequeñitos en los que cada uno de estos es la placa de Petri. No sé si saben qué es eso, es donde uno hace cultivos de microorganismos. Entonces uno hace esos cultivos y luego los saca y los mira por el microscopio, pero ahí es en donde como que los cuida, pues es como si fuera, sí, un cultivo. En la anterior. Entonces, ese es como lo que está terminando de acontecer con esa, digamos que investigación que va en torno a esos mismos organismos de los que más o menos ustedes tienen en esas hojas. Y cada uno habla de distintas formas como de sobrevivir, de llevar la vida, digamos, y de que de alguna forma lo que más o menos me ha llevado a mí a pensar es que nosotros como especie, como que puede que no continuemos pues como al ritmo que vamos, pero la vida permanecerá siempre, ¿cierto? Eso no es resiliencia, sino como una forma de adaptación como natural. Pero que nosotros hay veces como que no la entendemos como muy clara. Entonces, para mí eso fue como muy significativo, pues el entendimiento de que eso siempre estará, hasta en el sitio del planeta más imposible hay vida. Entonces, ya. Y finalmente, luego hice pues eso es una especie como de collage, en donde, pues de collage digital, en donde hay una ubicación, pues de alguna forma, de cada uno de esos extremófilos, ¿cierto? Porque algunos vienen del mar, hay otros vienen como de la zona volcánica, porque allá están sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Están en su mayoría en las lagunas, pues las lagunas son los sitios en donde queda un poquito de agua, pero son tan saladas que casi que nada puede vivir ahí, los flamengos y estos vainitas. Los geyser, que son unas formaciones como geológicas en donde hay vapor de agua que sale, y agua caliente, pues hirviendo casi de 85, 90 grados. Y todo eso, como que todo ese ecosistema forma un ambiente como súper hostil, súper árido, pero en donde, pues, donde anda, ¿cierto? Que va. Ya, listo. Bueno, eso es todo. Ahora, yo quisiera que de pronto, no sé si alguno sí de pronto hizo el ejercicio, si necesitan más tiempo para hacerlo, porque me gustaría que de pronto lo miráramos ahí por encima quien lo quiera mostrar, si no, no hay problema. Y tercero, si hay de pronto alguna duda. Pero
Sí. estuvieron poniendo atención, no sé si alguno sí lo habrá hecho, creo que no. Entonces, más bien, ¿cuánto crees que necesitas para el ejercicio? No, pues Ya sabes cuál es. por ahí 5 minuticos, o 5 5 o 10. minutos, 10 minutos entonces para que realicen el ejercicio y socializamos y ahí ya aprovechamos para tener una conversación con Sebastián, con preguntas. Compartir su dibujo, su ilustración. Ninguno. ¿Alguno tiene inconveniente en que comparta su ilustración? Ninguno. Voy a escoger uno ahí como al azar y vamos mirando. ¿Me parece? No, bueno. Ah, pero qué calidad. Está muy intrigante su presentación. Entonces yo más bien me reservo para la ronda de conversación. Perfecto. De una. Entonces seguimos por aquí. ¿Tú no tienes? ¿Tienes inconveniente? Mazo. A ver. Listo. Esta es una cianobacteria a la que yo de alguna forma yo todas les puse apodo. La que tenga la hermanita me avisa. Se llama el tejido naranja. Y a mí me llamó la atención porque ella forma como unas capas pues, como que está esta cianobacteria y lo que ella produce, ella coge como sus insumos de comida y lo que ella bota le sirve a la otra, lo que ella bota le sirve a la otra y se van formando tapetes de colores. Entonces lo que encontraron los primeros salares cuando se metieron la mano y sacaron era que había un púrpura, un verde, un naranja y dependiendo del color había un microorganismo u otro que tenía una función u otra. Entonces ella, ¿cómo es tu nombre? Valentina, pues, muy atinadamente le hizo Ah, bueno, entonces explícanos. No, bueno, ya hizo la cianobacteria en un fondo de agua, en un montón como de pequeñas celulitas, porque son organismos unicelulares. Muchas gracias. ¿Quién tiene el tejido naranja? Listo, cuéntanos qué hiciste. Pues decían que era una mancha, entonces yo hice una mancha y así se veía como un tejido. Va, entonces yo aquí de alguna forma la describo como una mancha, ¿cierto? Voy a leer esta que está corta. Nadie sabe quién les enseñó el truco de resistir, pero ahí están, tendidas sobre la costra de sal, aferradas a la tierra, con una terquedad que solo podría confundirse con fe. Desde lejos parecen manchas, una piel curtida por siglos de sol y polvo, pero de cerca son un mosaico de capas vivientes, una maraña tejida con la paciencia de siglos. Absorben la luz y la convierten en sustancia. Pintan la superficie con el naranja que delata su presencia. Bueno, sigue, pero entonces ahí vemos pues la mancha y el tejido que, ¿cómo es tu nombre? Que María Fernanda dibujó. ¿Cómo? Aquí está el dibujo. ¿Quién más quiere compartirnos? Ninguno. El último. Nada. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien? Listo. No ha terminado. Acá. A ver, listo. Ay, yo te odio tanto. Se prepara la Guardia Azul. Tú nos vas a describir, explícanos un poquito. ¿Cómo es tu nombre? Manuela. Y lo que es que pues, yo lo relaciono mucho como con el mar, el agua. Entonces, mire como, pues decía como que me conectaba todo con hilos, con algo así. Y entonces como cositas saliendo de la bacteria. Y a veces es como una playa, pero no se nota mucho porque están vivos. Y como moléculas y como las cositas como de los peces. Sí, nota. Súper bien. Esa es una bacteria. Tiene la
la característica de que como el 95% de los antibióticos que nosotros sacamos, no estoy mintiendo, pero sí es como el 90% de los antibióticos que nosotros sacamos del planeta salen de ese tipo de bacteria. Y lo que hace ella es que para poder crecer, pues, o para poder expandirse en un ambiente en donde están todas como las otras, ella empieza como a generar un juguito, un liquidito que hace que ellas puedan crecer y las otras no. Por eso es que las mata como antibióticos. ¿Quién tiene la otra guardia azul? Yo lo llamé así, ella se llama Cinecococcus, sí, o algo así. Ninguno. Bueno, entonces vamos con esta diatomea. ¿Cómo es tu nombre? José Manuel. José Manuel. A José Manuel le tocó el ánfora, que es el testigo del tiempo, creo que es, lo tenés vos, entonces vamos con otra ahorita, contanos. Pues yo me lo imaginé, habla como de unas algas que cuando mueren, como que en sus frústulas empieza a almacenar como información a través de bacterias y eso ha permitido que se logren diagnosticar como, o bueno, se logre un imaginario de cómo eran los paisajes pues, en la prehistoria. Entonces me imaginé como una rama de algas que cuando pues mueren pasan a su proceso de pues, se vuelven fósiles. Entonces me lo imaginé como una rama de algas que almacenaban toda la información de la historia. Tremendo, sí. Las diatomeas todas tienen como una caparazón de sílice, de vidrio. Resulta que, por ejemplo, donde hay agua, nosotros sabemos que ahora donde hay agua, como les dije ahorita, hay vida. Donde hay vida están esas microalgas que son las diatomeas. Ellas tienen una caparazón de vidrio que las protege y cuando se mueren, esa caparazón se va para el fondo y termina de formar los lechos marinos, que son como las arenas. Por ejemplo, el desierto del Sahara hace como 7 millones de años era un mar, pues un lago. Y cuando se secó, quedaron un montón de esas frústulas, o sea, esas caparazones de vidrio en el fondo que forman la arena porque son de sílice. La sílice, pues la arena es como calcio y sílice en su mayoría, y termina siendo como unos fósiles que forman la arena, ¿cierto? Cuando a nosotros aquí en Medellín nos llegan esas tormentas del desierto del Sahara, son como 30 millones de toneladas de esas frústulas fosilizadas de las diatomeas. Entonces, cuando a nosotros nos llega ese polvero que estamos viendo, hay en gran medida un montón de fósiles de estas microalgas. Resulta que eso es útil para el planeta, es porque a nosotros nos llega eso por el Caribe y baja como por toda la cordillera, y esto es lo que eso es lo que alimenta a la selva del Amazonas, porque la selva del Amazonas está depositada sobre el escudo guyanés, que es como una capa muy superficial y no tiene los nutrientes suficientes. Entonces cuando llegan esta polvera que para nosotros es inconveniente para el ambiente, para la selva del Amazonas es fundamental para la vida, por ejemplo. Entonces esto también, bacanísimo. Tú, ¿cuál te tocó? La Bella Durmiente. ¿Quién tiene la Bella Durmiente? Que vaya pensando, si quiere. Bueno, pues yo escuché pues, prácticamente la primera lectura hablaba de que se protegía de sí misma si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Hasta que un tiempo pudo tocar como cierta vida, por así decirlo, y se pudo expandir. Entonces ahí literalmente dice como él está en una cápsula, por así decirlo, y hasta que pudo salir y ser inmortal. Sí, tremendo. Eso es muy bacana porque hay unos de estos organismos que lo que hacen es que entran como en el musgo que les conté, en estado de latencia. Y es que cuando empiezan a ver que las condiciones no son favorables, o sea, que tienen muy poquita agua, empiezan como a consumir, pues como que su nivel energético empieza como a entrar como en somnolencia y se quedan muy quieticos, pues como que no consumen mucho, no se expanden, no se reproducen, sino que entran como que si se durmieran, ¿cierto? Y se quedan así por años y años hasta que vuelve y les llega agua.
Cuando le llega agua, es como si volvieran a revivir y empieza otra vez como el metabolismo a funcionar. ¿Alguna otra quiere compartirnos? ¿Tú? ¿Sí? Que se ve muy chiquito. Este se llama La Testigo del Tiempo. Bueno, nada, pues ahí decía que estaban en aguas ancestrales, pero ya no están, entonces las, por eso hice como el mundo y adentro como si estuvieran en forma de fosa. Listo. Esta es la misma ánfora, la misma diatomea. Bueno, yo no sé si de pronto alguien más quiera o paramos por aquí, ya por si hay alguna pregunta. ¿O alguien más quiere mostrarnos el trabajo? Preguntas. Comencemos por allá con el profe que tiene todas las rayadas de preguntas. Primero agradecer esta presentación, muy estimulante, ¿no? Las academias ahora, las escuelas de arte y de creatividad, están entrando, digamos, por obra del tiempo, de la contemporaneidad, a dialogar con la ciencia. A veces ese diálogo es muy caótico, porque los científicos no saben lo que hacen los artistas y los artistas no saben lo que hacen los científicos. Y el diálogo a veces es muy poco fecundo en ese sentido. Toda su presentación incluso me llevó a recordar distintos proyectos y residencias que en Chile se están haciendo en este momento. Estuvo en el desierto de Atacama, pero abajo en la colita también hay una residencia artística en el Círculo Polar Ártico, e invitan artistas a que desarrollen proyectos con científicos en el Círculo Polar Ártico. La primera pregunta es una pregunta cosmética a mi juicio, pero sí me gustaría saber usted qué piensa de esas relaciones fecundas, pienso yo, posibles y necesarias del arte con la ciencia. Usted nos acaba de mostrar su obra como artista, su trabajo como científico. Uno le ve una potencia muy interesante porque, por ejemplo, en esta en particular, o en la Cruz Chacana, Huipala, que nos había presentado anteriormente, uno ve un ejercicio de representación, pero por supuesto que uno ve un potencial tremendo para generar otros desarrollos, incluso de base científica, en un proyecto artístico como este. Uno ve, por ejemplo, usted nos presentó cianobacterias, como una especie de biodigestor, que aquí se come el cianuro, pero ojalá se comiera el mercurio, cuando hay explotación de oro, en Segovia y en Remedios. Entonces, fíjense que usted opta por una materialización visual, hay una estética, sin embargo hay otros escenarios también posibilitados desde el arte que es posible llevarlos a desarrollos científicos, como que estos biodigestores en efecto se vuelvan como una especie de pigmentadores y a su vez limpiadores del medio ambiente. Eso me parece entre poético y científico. Sin embargo, quiero escuchar tu opinión respecto al diálogo arte y ciencia, por empezar con algo, si luego para otras preguntas aquí. Listo. Entonces, bueno, como desde dos puntos de vista la respuesta. La primera, antes de que se me olvide, por ejemplo, por ahí hay una que se llama Bacillus subtilis, o la constructora. La tiene por allá el joven, y ahí son dos, un texto, yo escribí como dos textos, uno como más científico y otro medio poético. Esa Bacillus, esa subtilis, lo que hace es que la encontraron en los relaves. Los relaves es los sitios de desechos del agua de las mineras.
Las mineras para sacar el cobre son unas piedras. El cobre nunca está puro, sino que son piedras y esas piedras las muelen y cuando las muelen le echan, por ejemplo, mercurio o lo que sea para hacer una separación de minerales. Eso queda como un lodo y ese lodo es muy contaminante porque tiene metales muy pesados, pero eso lo bota. Lo único que logró sobrevivir cuando fueron a buscar qué había allá eran estas bacterias y lo que hacen es que cuando hay urea, pues cuando hay ciertas condiciones, empiezan a comerse esos metales pesados, lo mismo que la del arsénico. Eso para contarte que claro, digamos que la posibilidad tanto científica como artística empieza como a salirle brazos, ¿cierto? Como que entre uno, yo todo esto lo estaba haciendo porque quería hacer un bestiario, pero a medida que para mí era imposible no estar leyendo y no estar entendiendo y no estar aprendiendo mientras estaba enfocado en hacer algo artístico. Entonces mira que yo estoy contando de una, de la otra, pero es porque eso es lo que requiere una investigación en creación. Pues como que si usted se va a poner a crear, investigue antes y saque algo. Pero a medida que uno empieza, como que le empiezan a salir brazos, unos más científicos, otros más artistas, pues más artísticos, y yo creo que ahí hay de dónde escoger, no necesariamente uno tiene que irse por la mitad o abarcar las dos, sino que puede ir saltando. Entonces para mí es completamente compatible esa relación entre arte y ciencia, y no tiene que ser del todo ciencia, pues siempre lo que va a pasar con eso es que va a quedar un punto inconforme para ambos, ¿cierto? Para el artista nunca va a ser lo suficientemente artístico, para el científico nunca va a ser pues, lo suficientemente duro como para una ciencia. Pero cuando pasa eso normalmente y queda una cosa en la mitad que logra conversar con ambas, para mí ya es una cosa, ya es ganancia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo tengo como un punto de vista derivado como de estudiar ese par de campos, y es que el conocimiento no es inseparable, ¿cierto? Uno por más que quiera hiperespecializarse, ya estamos llegando como al punto en el que la hiperespecialización del conocimiento no te permite como mayor movilidad, ¿cierto? Entonces vos sos el experto PhD, post-PhD en la cosa más mínima, más pequeña, pero de ahí para allá no tenés campos de acción. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que estamos viendo astro, geo, pues como todo junto, ¿cierto? Usted estudia geología, a la par de que estudia biología y a la par de que estudia astronomía, para poder, por ejemplo, mirar cómo sería la vida en Marte. O que tiene que estudiar datos, que tiene que estudiar inteligencia artificial, programación y qué sé yo, y interfaces de usuario para poder hacer un desarrollo de software. Entonces como que para mí eso es compatible. Y el conocimiento no es separable. Usted el mundo no lo ve como que esto es ingeniería, pero ahí hay ingeniería, además de que hay ingeniería hay física, y aquí hay física, pues hay como, si usted la quiere entrar, hay biología, como que todos los conocimientos en el mundo, o sea, el mundo opera todo junto, es difícil de separar. Entonces, para mí también eso, digamos que seguramente es por mi formación, en que ya es muy difícil separar una de la otra, y eso queda ahí. Pero creo que sí son compatibles, sí son una cosa que se pueda llegar a hacer. Ahorita hablaste de residencia artística. Tengo entendido que vas para otra residencia artística en próximos días. Me gustaría que de pronto nos contaras un poquito de ese siguiente paso de tu vida profesional, de qué vas a hacer en esa residencia artística, cuál es ese plan. Y me gustaría algún día hacer una residencia artística, entonces me gustaría que nos contaras acá lo que hay que tener en cuenta para presentarse en una residencia artística. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos podrías dar para uno proyectarse? Yo estoy seguro que a muchos les gustaría de pronto irse a una residencia en otro país. Va. Ahora a finales de este mes me voy para Argentina 4 meses a hacer una residencia en Buenos Aires. La residencia, pues como eso es como una aplicación y como una especie de beca,
me la aceptaron hace un año, ¿cierto? Yo hice la propuesta y me dijeron, viene para este año. Y yo quiero hablar, es como un punto anterior a la residencia de Chile, y es acerca de la idea de progreso, ¿cierto? Ese mito de progreso que nosotros tenemos. Hay como tres grandes mitos en los que yo vengo ahondando. El primero es ese mito de progreso, que nosotros creemos que siempre tenemos que estar acelerando, avanzando, pues, como hacia adelante y hacia arriba, y no sabemos para dónde, pero siempre hay que ir. Entonces yo tomo digamos que una historia, pues un pequeño fragmento de un filósofo que se llama Walter Benjamin, que habló sobre el ángel de la historia. El ángel de la historia es como un fragmento que él utilizó, un concepto que utilizó para describir una acuarela de Paul Klee. Paul Klee era un artista como de la Primera Guerra, que estuvo en la Primera Guerra, quedó muy traumado y empezó a hacer unos dibujitos nomás de charritos, pues a mí me parecen muy lindos, pero son unas acuarelitas muy extrañas, y en una de ellas dibujó se llama Angelus Novus, es un angelito que está como así extendido. Entonces él dice que ese Angelus Novus es el ángel de la historia que va avanzando hacia el futuro de espaldas, mirando las ruinas de la civilización y el progreso, pero que él no es capaz de voltearse ni siquiera de dejar de extender sus alas, porque hay una corriente muy fuerte que lo empuja y no lo permite voltear, y esa corriente nosotros la llamamos progreso. Entonces, es esa idea como de tener que estar viendo lo que estamos haciendo como ya con el retrovisor, y sobre esa idea quiero trabajar. Entonces, digamos que esa fue mi propuesta. Yo más o menos describí eso, y dije que iba a hacer unos recorridos partiendo de las derivas situacionistas, en las que yo iba a salir como a perderme. Entonces yo quiero hacer recorridos, eso yo ya más o menos lo hice en Chile y lo hice aquí en Medellín, pero no traje pues como ese proyecto, a salir a perderme por la ciudad, ¿cierto? No buscar del punto A al punto B y no tener fin, sino que yo salía a la calle y arrancaba a caminar a donde me llevara, y pues a donde me llevara. Entonces salía, por ejemplo, de Envigado y terminaba en el centro, o salía y terminaba por la Universidad de Antioquia, caminando y observando y como en una búsqueda de qué, no sé de qué, de algo. Cuando uno empieza como a caminar a esa velocidad, a cambiar el ritmo, a mirar de otra forma el espacio, empieza a encontrar un montón de cosas muy distintas. Pues porque el paneo ya no es como de estar timbrado y afán y con los audífonos pensando a dónde va a llegar, cuándo va a llegar, sino de que ya llegó, pues no va para ningún lado. Entonces ese caminar como que cambia la forma en la que uno mira, en la que uno percibe, y me fui haciendo eso. Entonces, es una deriva situacionista. Los situacionistas, lo que hacían era que cogían, por ejemplo, el mapa de Bogotá para caminar en Medellín. Entonces, claro, salían y se perdían de entrada. Es un ejercicio muy interesante, como para uno mirar el entorno, y aprender como a conocer. Entonces, como que con base en eso, quise hacer pues voy a trabajar sobre esa idea de progreso. Ese es el primero del que yo hablo. Lo segundo que yo hablo es como de los dos grandes milagros, pues que son las dos cosmovisiones, los dos grandes milagros que necesitamos en la ciencia para describir todo lo demás, y es el origen del universo y el origen de la vida. Son dos cosas que no entendemos y que sin ellas no podemos explicar nada. Y de ahí para allá todo tiene explicación, todo tiene un orden, todo tiene una descripción que nosotros decimos racional, pero sin esas dos no somos capaces. Entonces como que sobre eso ando constantemente como en revisión. Y con respecto a la residencia, pues las residencias son yo creo que una experiencia muy valiosa. Cambia mucho porque lo saca uno como de esa burbuja, de ese contexto en el que uno está, lo pone como a convivir con otros artistas de otras partes, en donde uno se da cuenta que el arte no es solo como la pequeña burbujita en la que nosotros estamos aquí acostumbrados, que por fuera hay más, que hay otras formas de hacer, que hay otras formas de llevar las cosas. Eso yo creo que es como lo más valioso, poder tener contacto con artistas de otros países.
Y bueno, pues nada, es como que a uno le dan normalmente un sitio de dormida, un sitio de trabajo y uno convive ahí pues como durante el tiempo de la residencia y va y trabaja pues como en el taller. Y a veces recibe como clínicas, pues como cursos o asesorías o tutorías. Entonces, muy recomendado. Yo creo que la forma para mí más fácil para eso fue empezar a aplicar a las becas del ministerio y del municipio, porque ellos ya empiezan a dar como unos parámetros en donde necesito una justificación, necesito un contexto, necesito, ¿cierto? Y eso es lo que más o menos todo mundo intenta evaluar en un proyecto. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y si ya más o menos tiene idea de eso, ¿cierto? Entonces, como que empezar por ahí ya va guiando, como que va dándole a uno a entender qué es lo que alguien cuando lee un proyecto busca pues en esos textos. Porque uno igual es un proyecto que uno aplica, uno dice yo quiero hacer esto, porque me parece importante por esto, mi referente como que mi base teórica es esta y pues y ya lo mando. Muchas gracias. Muy silenciosos los muchachos. De manera voy a poner otro tema con pimienta, a ver si de pronto se animan. Muchachos, las muchachas. Es que en el desarrollo del proyecto de Atacama, qué pena pues que vuelvan No es lío. frente a la Argentina, lo felicito. Va a tener usted la posibilidad de confirmar su tesis de que muchas veces los países se devuelven ideológicamente votando por un presidente de ese tipo. Así que me imagino que usted lo confirmará allá ideológica y política y socialmente. Les contaré. Por supuesto, esperemos que usted lo note y sea lo suficientemente crítico también al respecto. El proyecto de Atacama es un proyecto potente a mi juicio, porque fíjense que él nos entregó estas hojas que habla poética y científicamente de diatomeas, de bacterias, de microalgas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su presentación fue ineludible, y a eso le quiero apuntar para que nos haga una reflexión del orden de lo metodológico. Porque es que nos habló, por ejemplo, del botadero, fast fashion, queman. Eso en Chile es un drama realmente, eso aquí suena muy charro. Porque en Chile incluso existe la práctica de retomar prendas que llegan en container gigantescos, porque usted sabe que es una costa gigantesca, Chile es un chorizo largo, lleno de mar, lleno de puertos, y llegan containers enteros de ropa que no se vendió en temporadas de no sé dónde, o de segunda. Incluso allá, o muchos países del sur, acá en Colombia no ven tanto, eso se vende muy barato. En Santiago, esta mujer estuvo allá, el barrio Bandera, ya se vende la ropa, muy barata. Entonces la gente vaya a buscar jeans Levi's, baratos, de segunda, camisas no sé qué, y se encuentran de hecho, ¿cierto? Sin embargo, la cosa es tan dramática que eso no alcanza ni siquiera a venderse. Y termina en el desierto de Atacama creando montañas, disculpe que insista, montañas de ropa que terminan quemándola por la consabida razón que ya nos la explicó Sebastián. Entonces fíjese, usted se vaya con un proyecto de residencia científico-artística y terminó hablando de el botadero de fast fashion. Terminó hablando del salitre y las salitreras. De hecho, una guerra del salitre. Ahí con Perú se encendieron a plomo por el salitre, que implicó una pequeña invasión de Chile a Perú. Los leones que están en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile están en el Palacio de Gobierno de Perú y los peruanos no olviden de eso. Está en Lima, hasta allá llegó la guerra del salitre. Y de ese sistema de explotación esclavista. Es decir, que entre otras cosas todavía funciona en gran parte de Chile. País minero. Ya trabajan los mineros 15 días, 15 por una semana de descanso,
Es distinto a cómo funciona aquí. Yo diría que la Organización Internacional del Trabajo debería pronunciarse en contra de eso. 15 días en una mina por una semanita, 4 días de descanso. Entonces, por lo tanto, así todavía ya no les paguen con tokens, como decía usted, ellos están una semana ya consumiendo y de allá no salen. Todavía pasa. Lo acabó usted de hacer notar en esos espacios abandonados de la salitreras, que es como un espacio congelado. Eso lo dejan así, tal cual. Es como si en un momento a otro recibiéramos circos y no dejara ahí el celular y dentro de 70 años viéramos ahí el celular que dejó niños. Es impresionante. Un abandono así espontáneo, casi apocalíptico. Habló de la dictadura. Esos espacios eran espacios de tortura y de confinamiento. Era imposible volarse. No solamente hablemos de historia. Por ese lugar es que entran los venezolanos a Chile a pie. Usted me imagino que lo vivió allá. Es un drama que todavía se ve, así como se ve con los vecinos del norte. Pero también habló de que es poca agua, del milagro de la vida, del arsénico, de las extremófilas, etcétera, etcétera. Fíjense, muchachos, que para el desarrollo de un proyecto investigativo centrado solamente en microorganismos, y nos hizo una presentación, yo diría que la historia moderna del norte de Chile, del sur de Bolivia y del sur de Perú. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para que lo ponga en su reflexión, Sebastián, nos cuente la importancia en el desarrollo de proyectos artísticos, estar enterado de toda esta información. Porque una cosa que no le hemos aprendido a la ciencia, diría yo, del mundo del arte, es que el mundo del arte se volvió a veces tan volátil y tan etéreo que el saber específico entró en decadencia. Pareciera como si no hay que saber nada hoy. No, si hay que saber, porque usted nos acaba de mostrar con términos y palabras concretas que sí hay que saber cosas para poder reinterpretarlas desde el punto de vista de la creatividad. Háblenos de su metodología, Sebastián. Bueno, particularmente voy a ceñirme como a este proyecto del desierto de Atacama. Y lo primero como por lo que yo me esforcé fue por entrar en contexto, ¿cierto? Por saber precisamente a qué territorio iba a llegar, cuáles eran las condiciones. Entonces estuve leyendo mucho de 2 puntos de vista. La primera es como la literatura chilena, ¿cierto? Que ahí te muestran un panorama que no se logra recoger como ni en la historia ni en